un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Estamos en una nueva temporada donde hablamos solo de fracaso, de guerras que no resultaron, iniciativas sin éxito, ideas que no prosperaron, porque también de eso se aprende. Y hoy Andrés Kalavsky va a contar de un fracaso que ha titulado La guerra contra los emus. No sé si el fracaso fue para los emus o para sus rivales, pero Andrés lo va a contar. ¿Cómo estás, Andrés Kalavsky? Aquí fracasando. Aquí fracasando. Es como un disco. Como arrasando, pero menos. Es como la versión mala de Arrasando. Ok. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la guerra contra los emus? Año y lugar. Mira, todo esto partió 3 años antes, en 1929, cuando hubo esa cosa que la gente terminó llamando como la Gran Depresión. Es que fue la Gran Depresión, pues. Fue la Gran Depresión, claro. Fue Por ejemplo, a Chile no llegó el 29, llegó el 30. Uh-huh. Porque la globalización era un poquito más lenta en ese momento. No Claro. como la gran recesión del 2008, que todo se fue a las pailas más o menos al mismo tiempo. Al mismo tiempo porque estábamos hiperconectados. Ahora que Claro. Chile haya llegado después, no lo hizo no llegar mejor en términos de que fue más profunda todavía. No, O sí, sea, fue llegó perfeccionada la super crisis. nueva y mejorada, ¿no? Sí fue. No de mejorada, no, fatal. No, Pero sí, bueno. cambió el mundo. La Gran Depresión cambió todo el mundo, incluyendo que en Australia los cultivos se fueron a la cresta. No los cultivos. Los empresarios agrícolas se fueron a la cresta porque dejó de haber mercado para sus productos. Oye, ¿por qué? Entonces, ¿Y por qué estamos así con el lenguaje cuesta abajo? ¿por qué? Por los cultivos. Ah, Continuemos. entonces se fueron a la paila y los empresarios agrícolas estaban diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el gobierno dijo, no, calma. Nosotros les vamos a tirar unos subsidios, su subsidio loco. Ya. ¿Ya? Pero este aquí que el año 32 había pasado que los agricultores habían expandido los cultivos de trigo, sobre todo en Australia, pensando que iba a haber más subsidio del que al final hubo. ¿Sí? Como que plantaron más trigo porque, bueno, eso es lo que iban a subsidiar, pero no llegó tanto subsidio, estaba todo el mundo bien en la pitilla. Como que se calculó mal. Claro. Ya. Pero al expandir los terrenos plantados con trigo, esos terrenos entraron en conflicto con las rutas de migración de los emus. Los emus son estos pajarracos enormes que son como un avestruz, levemente, son como un avestruz tiny desk. ¿En qué sentido? Son una avestruz un poquito más chica, Okay. pero poquito. Una versión Son de un poco escritorio. menos fancy, ¿sí? Como tienen menos bronce, son menos Claro. fancy con las plumas, ese despliegue plumífero de la avestruz, que es africana. Los emus un poco menos. Claro, Pero son menos glamorosos. Pero son. Claro, pero son muy veloces, enormes, en fin. Entonces migran dentro de Australia mismo, porque son endémicas de Australia, migran dentro de Australia mismo según la época. Y ahora que había estos campos de trigo más grandes, le quedaban en el camino, y si tú eres un emú y te ponen trigo en el camino, de partida igual tenés que pasar por ahí. O Pero sea, además me voy a servir algo. claro, es y estos hot dogs que dejaron acá, bueno, ya que me los dejan a la pasada, ¿qué voy a hacer? Ah, Entonces, y aquí ya venía la guerra claro, entre entonces los emus y los agricultores. Se veía pasaban los emú, venir. Ujú. destruían los cultivos, se comían una parte importante de los cultivos, pero además botaban
botaban rejas y botaban unas rejas especiales que habían puesto para los conejos, que se habían puesto plaga en Australia. Entonces, además dejaban pasar los conejos, y cuando uno deja pasar un conejo, tú ya sabes. Ya sabes lo que viene después. O sea, votaban, yo pensé que ibas a decir que votaban los subsidios, que también, porque se perdía toda También, la no, se plata. iba Ya, todo, pasaba un emú y se iba toda la cresta. El problema es que no pasaba uno, pasaban 20.000. lenguaje. ¿Y entonces? Pero sí, son emú, estamos hablando de aves. Que haya crestas es de lo más razonable. Toda la razón. En- ¿Y Entonces, entonces? bueno, entonces los agricultores llaman al gobierno australiano. Y el gobierno australiano dice, bueno, vamos a mandar al ejército. ¿Contra los Y emú? mandan un comandante y 2 soldados. Y se les suman 3 voluntarios locales y parten con ametralladora a matar emús. No. El problema es que los emús, como creo que ya dijimos esto, son muy rápidos. Y Problema para no, ti, no para los emú. no, claro. O sea, el problema para los que andaban con la ametralladora y son muy rápidos, son vivos. Eh, y, y, y como son rápidos, se dispersan por un terreno que conocen muy bien. Y entonces disparaban municiones que tenían que pagar los propios agricultores. Y en unos pocos días habían gastado 10.000 municiones, habían disparado 10.000 cartuchos, incluyendo subir la ametralladora. Esta es una ametralladora, no de esas como, no te imagines un gángster de Chicago. Imagínate estas que se ponen arriba de un camión. Todo eso para atacar a los emú. Mira, es que Claro, encuentro además de trágico e indignante como peripatético, porque los emús, de todas maneras, les ganaban. O sea, iban los claro. soldados armados con la ametralladora y los emús pasaban igual corriendo rápido. eh, Claro, y se impresionante. dispersaban y se traba el camión que usaron, que eventualmente tuvieron que abandonarlo porque no había tanto camino en esa zona. Y qué te digo yo, al emú, camino, no camino, cultivo, no cultivo, todo le da un poco igual, son sus terrenos. Entonces podían cambiar la ruta de manera que el camión no podía. Claro, no es más rápido que el camión, digamos. Dobla más Entonces, rápido un emú que un camión. Entonces, porque no pueden esto, volar, ¿no? Porque, o sea, por no definición, vuelan, es ave no voladora. No, lo que estaba claro. pensando es que, claro, si hubieran podido como alzar el vuelo, los emú, habría sido como película Miyazaki. Pero en vez de esto, los, los emú lo que tenían que hacer era como esquivar a los camiones, dar vuelta, correr más rápido, salir para Claro. adelante, salir para atrás, y les empiezan a ganar. Claro, esto es más como el coyote y el correcaminos, digamos. Entonces, finalmente, esto es octubre de 1932. Después de unos pocos días, el ejército, los diarios empiezan a titular que esta es una guerra contra los emú. Y que van ganando los emú. Y Que el es lo más ejército raro. se retira. 10.000 cartuchos después y mataron a algunos emú, pero hay relatos muy conflictivos de cuántos y sobre todo mucho menos de los que querían. Y entonces el ejército se retira. Se retira, lo que obliga a darle la victoria a los emú. Tanto que Que hay una celebraban, página ¿no? de Los emú Wikipedia. saltaban todos juntos. ¡Guau! Se van a comer un poco de trigo para celebrar. Los emú. Hay Y una ganaron. página de Wikipedia sobre la guerra contra los emú y dan como vencedor a los emú. Pero esta historia solo es posible en el año 1932. Hoy día no se Y en permitiría que Australia. salieran con unas metralletas a buscar a los pájaros que les pisan los cultivos. ¿Me No, parece? sí, yo creo que pasaría igual, lo que pasa es que habría una indignación más rápida, porque No, no pasa. eventualmente, ¿Cómo vamos a mandar a una calle con una metralleta al ejército regular, el gobierno, para que vaya a perseguir a como, los emú? como tú Y que dices, los ¿cómo emú va a además salir ganen. No, claro, es que esa es la parte más linda de la historia y la parte más confusa de la historia, pero tú dices, ¿cómo va a salir un ejército regular a disparar contra quien Contra no los puede emú. defenderse? Y no, pues eso sigue pasando, pero en este caso lo bonito es que no resultó. ¿Y ahora qué pasa con los emú? O sea, una vez que ganaron los emú, ¿qué ganaron? Que ¿Cuál fue su ganaron que los triunfo? agricultores, que cuando los agricultores volvieron a pedir una y otra vez, como decía la canción de la noche, que mandaron al ejército para balear emús, el gobierno decía, sí, que sabéis que estamos súper ocupados, el ejército se tiene que lavar el pelo ese día. O sea, se empezaron a hacer los locos con el emú. Pero el Claro, emú como que está en el escudo. O sea, el emú no solo ganó, sino que como que yo creo que dio un ejemplo, ¿no?
Ganó la batalla cultural, como diría la derecha. No, Eh, pero también ganó, pero ganó también, yo creo que la naturaleza no la puedes siempre doblegar, no puedes siempre imponer no, po, tu lógica a ella. no, po. Porque además piensa en los agricultores, que ya venían mal, y además tuvieron que pagar 10.000 cartuchos Además de y todo, alimentar a estos soldados en estos días, y además recibir, como probablemente los soldados no llegaban llenos, con la cara llena de risa en la noche, a decir hoy que lo pasé bien hoy día en el trabajo. no, po. Oye, de todas maneras estaba leyendo que sí se generó una ola de indignación y una Sí, tormenta de protestas sí, por sobre todo lo, partiendo de Inglaterra, que son re buenos para indignarse con lo que con pasa lo que, afuera, con en lo que otro pasa lado. afuera, y como que no tuvieran nada que ver ellos con la situación australiana, además. Bueno, como todas las personas o no, Andrés. O sea, Pues yo te he dicho que yo amo a los ingleses, entonces yo me siento profundamente identificado con una señora que come scones y se indigna de cómo puede ser esto. tómate. Oye, pero mira el triunfo a la larga de los emú, que hoy tienen una ley ambiental que los protege. Y hay más de 700.000 que dan vuelta, uno imaginará por donde quieren, ya que nadie los puede tener. Sí, es que es muy bonito la historia emu, sobre todo porque el ejército dice, no, sabes que no. Eso es lo que más me gusta, que el ejército decide que no vale la pena. Que no se puede, que no se puede. Porque Oye, imagínate atascado el camión en el polvo, y los emú imagínate un dando verano vuelta. australiano, Sí. se les trabó también la metralleta porque la usaban intensivamente y de nuevo calor, polvo, uso intensivo de la maquinaria. Entonces, todo trabado, todo pésimo y los emú pasando así como, Y los guaja. emú pasando como por tu casa. Oye, solo voy a dar un dato más. Y es que los emú generaron comunidades de combate, dice aquí, o de autodefensa. Sí, Dice que hay un ornitólogo que dice que empezaron a usar estrategias como de guerrilla, en el sentido que rápidamente esta gran bandada emú se subdividió de manera muy inteligente y muy flexible en grupos más pequeños que cambiaban constantemente las rutas, entonces no permitían, porque la guerra se iba a librar contra este gran ejército emú, digamos. Entonces uno decía ya, pues es cuestión de apuntar a este gran grupo y a la caerán bandada, literalmente, Andrés. exactamente. Pero no fue Pero así. ya no había bandada a la que apuntar porque se dispersaban y se volvían a reunir. Tenían hasta un Muy vigía los emú. flexible. Dice que Sí, tenían un pero vigía, que cada grupo tenía un vigía que miraba. claro, pero una estructura de liderazgo flexible, ágil. Muy bien, pues, como corresponde. Oye, puras lecciones. O sea, aquí el fracaso fue para las autoridades australianas, que se les ocurrió ir a lanzarse en una guerra contra los emú, sin calcular que los emú le iban a ganar. Sí, Y la siguen ganando. así nomás. Así nomás. Andrés Kalavsky, otro fracaso para el podcast Salud por la Historia, que pueden escuchar a través de Spotify y de distintas plataformas. Y donde quiera que encuentren un emú, podrán Donde quiera. escuchar. Ojo con el emú. Muchísimas gracias, Andrés. Hasta la próxima. Chao. Chao.